Bienvenidos, estamos en un nuevo programa de Adrenalina, el programa de los deportes alternativos acá por Tigo Sports. Esta semana estamos hablando de un deporte nuevo, de una nueva disciplina que se agrega a la ya variada agenda que tratamos acá todos los días en Adrenalina. Antes de empezar, les quiero recordar que visiten la página fanaticocr.com. En esta página también tenemos una pestaña de Adrenalina donde todas las semanas estamos subiendo información. Nuestro compañero Mario está subiendo muchos reportajes y mucha información relevante de los deportes alternativos. Así que no solo de fútbol vive el hombre, como quien dice, también tenemos información relevante en lo que es la página de fanaticocr.com para que se metan y también busquen información. Y además, también en la página de YouTube de Tigo Sport Costa Rica estamos subiendo los programas de Adrenalina, así para que se metan y también nos den un like ahí, compartan para que podamos hacer un poquito más grande esta comunidad de los aficionados a los deportes alternativos. Como les comenté al inicio de este programa, hoy vamos a hablar de softball. Mucha gente ha escuchado hablar de este deporte, pero muy pocos conocen a detalle en qué consiste, cómo se juega, cómo se maneja lo que es este deporte tan interesante. Por eso invitamos a don Hernando Valverde y a don Omar Ortiz, quienes son miembros activos de lo que es el Club Alajuela Softball. Así es, ¿verdad, don Hernando? Don Omar, bienvenidos a Adrenalina, acá a hablar un poquito de softball y a aprender, ¿verdad? Conocer un poquito de lo que les apasiona a ustedes y también para que más personas conozcan. Muy amable, Luis, por la invitación. Más bien, gracias que existen programas como el de ustedes para que podamos las personas que por supuesto todos somos un país futbolero, que practicamos otros deportes, podamos promocionar nuestros deportes. Y como mencionas, el softball es un primo o salió como hermano del béisbol. Las reglas son muy parecidas, sin embargo hay pequeñas variaciones. La cancha en el béisbol, para que la gente se haga una idea, tiene 90 pies, 27 metros entre cada base. En el softball es más corta, no son 90 pies, son 60 pies entre cada base. Entonces el cuadro es un poco más pequeño. En el béisbol, recuerdan que el pitcher, el lanzador, está como en una lomita a 18 metros del home y siempre lanza por donde quiera lanzar. En el softball está en ese caso en los hombres a 46 pies y en las mujeres a 43 pies. Entonces no hay lomita. Y el lanzamiento es por debajo del brazo, siempre es por debajo del brazo. La pelota es un poco más grande, como las que tenemos acá en la mesa, y los bates tienen una pequeña variación, son de aluminio, igual que se juegan en las ligas de béisbol, pero no se hacen una cebolla más grande como el béisbol, sino que son rectos. Bastante más grande. ¿Y es el peso es parecido? Es similar. Yo la siento más liviana. Es similar, de hecho, pero viaja menos que la del béisbol, ¿verdad? Es un poco más bofa, no viaja con la misma velocidad que el béisbol y el contacto varía. Ahora, cosas interesantes con el softball, que siempre el lanzamiento es por bajo, pero como el lanzamiento siempre es por abajo, hay variaciones en las modalidades del juego. El rápido, que es el que la gente ha visto, o en escenas donde hay un molinete, que es que el pitcher salta y da su movimiento fortísimo con el brazo y la bola viaja a gran velocidad. Puede alcanzar en algunas personas 70, 75 millas. Quizás más, 80. Hasta 80 millas. Entonces, para que se haga una idea la gente, y esto no lo hice... No es tan soft, entonces. No es tan soft. y para que se haga una idea la gente, no lo dice Hernando Valverde, ni Homer, ni los beisbolistas, Hay programas que se llaman Sports Science, que lo que hacen es medir las diferencias entre los deportes diferentes. La habilidad atlética más difícil que existía era la de golpear la pelota de béisbol, porque es una bola que viene a 90 millas o más de 90 millas, entonces la persona tiene un tercio de segundo para verla venir, decidir si viene por zona buena y golpearla. Es una bola, es una esfera que viene, que usted la va a golpear con un cilindro. Entonces, para que tengan una idea, una persona exitosa que batea bien esto, batea 300, decimos nosotros. Es decir, es exitoso en 3 de 10 intentos. Se sacó un 30 en el examen y es buenísimo, ¿verdad? Entonces, si usted pone un futbolista que mete 3 penales de 10, es malísimo. Malo, pero para esto, el softball, el béisbol, es buenísimo. Y es un deporte muy rápido. Inicialmente, los que jugábamos béisbol y jugábamos softball, pensábamos que ya viejos empezamos a jugar esto. Craso error, porque nos dimos cuenta cuando entramos en este mundo del softball que hay torneos infantiles, juveniles, obviamente femeninos, y es muy rápido el juego. Entonces, realmente hay que estar en muy buena condición para poderlo jugar. De hecho, bueno, y acá tenemos también a Omar Ortiz.
Omar Ortiz nos visita, bueno, es oriundo de Barquisimeto, ¿verdad? De Venezuela, y tiene mucha experiencia en lo que es el juego del softball, pues fue seleccionado, ¿verdad? También en Venezuela y también en su selección del estado de Lara. Contanos, Omar, ¿cómo ha sido esa pasión por el softball y cuántos años tenés también de estar en esta disciplina? Bueno, la pasión comienza desde muy pequeño. Ya toda mi familia ha sido jugadora de béisbol y softball en su momento. Como decía Hernando, siempre por lo general comenzamos con el béisbol, los softballistas. Y a lo largo del pasar de los años, fui al softball y me gustó bastante la disciplina y ahí me quedé jugando por un largo rato. Ya son más de 20 años en el deporte. Tanto en Venezuela como acá, siempre tratando de enseñar lo que uno va aprendiendo con el pasar de los años y ahí poco a poco recibiendo también de personas como Hernando el apoyo táctico, técnico del deporte que muchas veces no lo manejas como jugador del todo, sino ya cuando estás en la parte dirigencial es donde te das cuenta de todos esos detalles. Sí, de hecho, bueno, Omar es receptor, ¿verdad? Es catcher. ¿Qué tanto las posiciones del béisbol son similares al softball? ¿Cambian algunas? ¿Son exactamente las mismas? ¿Cambian algunas reglamentaciones? ¿O cómo se manejan las posiciones? En este caso la suya, Omar, que es receptor. Relativamente parecida a la del béisbol, es la misma posición. O sea, incluso se usa casi que el mismo implemento de protección. Solo que el guante sí varía un poco, un guante un poco más grande. Sí, por las dimensiones también de la bola. Y en ocasiones, por lo menos de mi preferencia, suelo usar un guante de inicialista, de primera base, un guante de primera base. El jugador que está en primera usa un guante también un poco más grande. En mi caso siempre me gusta más ese tipo de guante, ya será por más que todo la costumbre que tengo de los años jugando en el deporte. Y la similitud es casi igual. Hay una diferencia que en el béisbol ningún lanzamiento va hacia arriba. En el softball existe un lanzamiento que sí va hacia arriba, se conoce como rise. Entonces el lanzador suelta la bola y el picheo tiende a subir. Entonces es algo que en el béisbol no existe. Todos los picheos del béisbol van en recta hacia los lados o hacia abajo. Ya hay una diferenciación en ese caso entonces con lo que es el manejo del tiro, en este caso de un rise, como dice usted. Exacto. Sí, más que todo como receptor hay que estar un poco más preparado para recibir ese picheo. De hacer ese tipo de movimientos. De hecho, el equipo al que ustedes representan es el softball Alajuela, ¿verdad? Que son los campeones en este momento del campeonato nacional. Don Hernando, ¿cómo se maneja el campeonato? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuántas fechas? ¿Cuántos equipos hay? Coméntenos un poquito más o menos cómo se desarrolla a nivel del campeonato nacional también. Sí, Luis, el campeonato acá es organizado por la Federación Costarricense de Softball y como te mencionaba, hay varios campeonatos que se juegan al mismo tiempo dependiendo del tipo de lanzamiento. Entonces, en el que juega Omar, que es ese lanzamiento tan rápido que te digo, se llama lanzamiento rápido. Hay uno que se llama lanzamiento modificado, en el que el lanzador no puede hacer todo ese molinete, sino que es hasta donde pueda tirar el brazo para atrás, lo más duro que pueda. Y está el de lanzamiento lento, que la pelota se tira entre 1,80 m y 3,60 m hacia arriba, que es el que probablemente han visto en algunas películas, algunas cosas en Estados Unidos, que es muy común jugarlo allá porque lo juegan hombres, mujeres, niños, ancianos, que la bola viene cayendo, la gente lo golpea, es más fácil de batear y es más recreativo. Entonces se juegan esos 3 torneos al mismo tiempo. Es variable la cantidad de equipos, hay uno, en Homer no me deja mentir, hay uno que tiene 11, 12 equipos, en el otro hay 4 o 5, en el otro hay otros 5. Entonces se juegan varios torneos al mismo tiempo, oficialmente en las 2 canchas de la Sabana. Entonces, como dice usted, Luis, somos los actuales campeones nacionales. El equipo nuestro, Alajuela, hemos sido campeones en 12 de los últimos 13 años en lanzamiento rápido. Están entonces ahí dominando la escena del softball. Sí. Entrenamos y procuramos estar en buena forma y es por eso que por primera vez estamos organizando un torneo internacional que no se había hecho. En alguna ocasión Costa Rica había sido sede de algún centroamericano, pero organizado por la federación, en donde venían las selecciones nacionales. En esta ocasión estamos haciendo un torneo de equipos internacional en el que Alajuela está invitando equipos femeninos de Panamá, de Guatemala y masculinos también para jugar un torneo rápido junto con una división que hicimos nosotros. Alajuela además
como no tenemos todavía ligas menores, que es un proyecto que viene con la federación en conjunto con Alajuela, creamos un grupo de jóvenes menores de 22, 23 años que juegan béisbol y los metimos en un equipo que le llamamos Alajuela Junior, que también juegan rápida en el torneo nacional. Entonces son los 2 equipos de Alajuela con el subcampeón nacional que lo invitamos a participar, un equipo de Guatemala y uno de Panamá en masculino, y en femenino vienen también Panamá, Guatemala, nuestro equipo femenino que también son las campeonas nacionales en softball femenino, y las subcampeonas nacionales reforzadas para que también hagan una cuadrangular en el torneo. Entonces es algo que nos tiene muy ilusionados. Sí, de hecho, bueno, la idea también de este programa del día de hoy es también hacerles un poquito de promoción a lo que es este torneo que se va a realizar del 21 al 23 de julio en las canchas de La Sabana. ¿Esas son las que están a la par del Estadio Nacional? Correcto. Son esas mismas, donde se juega béisbol también. Hay 2 canchas de béisbol y hay 2 canchas de softball. Ah, bueno, porque por lo que te decía, las dimensiones son diferentes, pero son las que va sobre la 27 y ahí ves la primera cancha de softball, la otra está más adentro y después ves un par de canchas de béisbol que están a la par del estadio. Entonces, buenísimo, ya sabemos que es específicamente a la par del Estadio Nacional, donde están las canchas de béisbol, también están las canchas de softball. Del 21 al 23 de julio, el torneo internacional Alajuela Softball Club, que es organizado obviamente por los campeones nacionales de softball, y también invitarlos a todos para que se lleguen. Me imagino que también van a haber ahí, para poder practicar, van a haber ahí comidas, o va a haber todo un montaje bonito para que la gente disfrute y aprenda un poquito más de softball. Así es, la idea es que hay varios patrocinadores, gente que vende comidas, hay refrescos y demás, y entonces va a estar muy bonito, es un ambiente muy lindo, muy familiar, porque vienen los jugadores y las jugadoras de los otros países de Centroamérica que nos visitan, vienen con sus familiares, toda la familia de Alajuela y de los equipos de softball que están invitados. Entonces es un ambiente familiar muy bonito de fiesta que vamos a tener ese fin de semana en La Sabana. ¿Es la primera vez que se realiza o ya es un torneo que tiene periodicidad? Este es el primero y esperamos que sea el primero de muchos. El primero de muchos. Y como nos llamamos a Alajuela, más bien Dios primero el otro año, y esperamos que este sea un éxito, podamos también llevarlo a las canchas de softball y de béisbol que hay en el Polideportivo Monserrat de Alajuela. ¿Ustedes entrenan ahí? ¿Y juegan no ahí? Hemos entrenado ahí, pero hemos ido ahí porque la mayoría estamos por acá. No hemos logrado coordinar, pero sin duda el otro año estaremos ya por ahí. ¿Y también? ¿Dónde juega entonces el Softball Club de Alajuela en el campeonato nacional? Aquí, en las canchas de La Sabana. O sea, el torneo nacional, todos los equipos van a La Sabana y juegan. Ah, ok. De hecho, nosotros hemos tratado de expandir y tenemos varios jugadores y jugadoras de la zona atlántica de Limón. Entonces, desde hace 2 años, en el calendario, cuando jugamos a Alajuela con Alajuela Junior, que son nuestros 2 equipos, y tenemos jugadores de Limón, hemos organizado junto con el Comité Cantonal de Deportes de Limón y hemos ido a jugar 2 torneos oficiales, 2 partidos del torneo oficial en el Big Boy en Limón. Entonces, y este año, Dios primero, después del torneo, 2 o 3 semanas después, iremos a jugar partidos oficiales a Alajuela Junior en Limón. Entonces, para tratar de fomentar y de diversificar el deporte nuestro. Omar, ¿y usted cómo ve el softball en Costa Rica? Bueno, en Venezuela me imagino que es todo un boom, y porque Venezuela obviamente el béisbol es muy, muy importante, pero ¿cómo ve usted el pegue que ha tenido en Costa Rica? Que es poco, pero también la gente hace parte de que un deporte sea popular, ¿verdad? El deporte acá en Costa Rica, en líneas generales, hay buenos lanzadores, hay lanzadores extranjeros que están acá en el país y son muy buenos. La idea principal de esto es masificar el deporte y lograr en algún momento, mediano plazo, que haya buenos lanzadores costarricenses y buenos jugadores. Este año está planificado por la federación ir a un campeonato panamericano. Tentativamente puede ser en Guatemala. Todavía hay que esperar que la confederación de fechas y dónde va a ser el torneo para poder hacerlo. Siento que en Costa Rica, como dice Hernando, necesitamos más ayuda de patrocinantes para que el deporte se desarrolle más. O sea, necesitamos llegar a los centros educativos, que es donde se saca la gran mayoría de los atletas, para poder masificar y tener un amplio número de jugadores en las diversas categorías que existen, tanto en masculino como en femenino. Sí, no, de hecho, bueno, eso es un deporte muy apasionante y es un deporte que está ahí en vías de desarrollo, como podríamos decir en Costa Rica, porque sabemos que hay mucho que hacer todavía. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya regresamos porque hay algunos temas tabúes también del softball
que es un deporte solo para masters, que ya es como los que juegan béisbol ya se retiran haciendo softball. Vamos a hablar un poquito de eso, a ver qué tanto es cierto. Ya regresamos acá en Adrenalina. Don't stop. Bueno, regresamos, estamos en Adrenalina, el programa de los deportes alternativos, acá por Tigo Sports. Esta semana estamos hablando de softball, específicamente estamos promocionando un torneo que se va a realizar del 21 al 23 de julio, acá en la Sabana, en las canchas que están al costado del Estadio Nacional, donde están las canchas de béisbol, también están las canchas de softball, y por eso invitamos a Hernando Valverde y a Omar Ortiz, quienes son fieles apasionados de este deporte, y hoy estamos hablando un poquito más de todos los detalles que involucran la práctica del softball en Costa Rica. Antes de la pausa estábamos hablando, bueno, del torneo, hablamos un poquito de las características del deporte, pero también, y eso es algo que yo he escuchado mucho y también yo tengo ese mito, que es que el softball es un deporte ya como para los que jugaron béisbol y se van a retirar al softball, o la gente que ve el deporte como algo menos intenso que el béisbol. ¿Eso es cierto? ¿Eso es mentira? ¿Cómo se maneja el softball? Hay muchos mitos alrededor de este deporte. Pues Luis, ese mito lo tenía yo también como beisbolista de toda la vida. O sea, nosotros entramos a jugar softball cuando ya nos habíamos retirado del béisbol y empezamos a jugar, y entonces un ex compañero jugaba béisbol. Mira, están jugando softball en la Sabana, vamos. Y ahí nos dimos cuenta que era difícil batear la pelota, habiendo sido beisbolistas, que el juego era mucho más rápido. Y ya una vez que nos metimos de lleno en esto, que buscamos, anteriormente la Federación Internacional de Softball estaba en Tampa, fuimos a hacer algunos cursos para aprender más del juego, y nos dimos cuenta la dinámica femenina, infantil, juvenil del torneo. Entonces nosotros, pero sí, claro, juegan béisbol, pero también juegan softball, porque es un juego demasiado rápido. Y aprender del detalle de que muchos bateadores son derechos, pero en el softball tienen una pequeña ventaja haciendo a la izquierda bateadores, porque se ganaron ya un paso más que y al ser más corta la cancha, esa velocidad es importantísima. Entonces nos dimos cuenta a la brava de que realmente es un deporte demasiado rápido. Y lo que hablamos en algún momento en la parte anterior, el deporte de la ciencia dice que la habilidad atlética más difícil que hay era batear la bola de béisbol. Entonces empezaron a hacer las pruebas con la bola de softball, y como mencionaba Omar inicialmente, hay un lanzamiento que es antinatural, que la bola, hay un riser, la bola sube porque se tira por debajo del brazo. Entonces mecánicamente y fisiológicamente es muy difícil que tus ojos hagan contacto con una bola que empieza a subir. Entonces eso hace más difícil la posibilidad de batear. Entonces, claro, si bien es cierto, los viejos mayores de 50 jugamos el torneo ya con bola lenta, que es para golpear y es más recreativo, a nivel de bola rápida es extremadamente difícil. Hay campeonatos mundiales y es fortísimo el deporte. Sí, es más que todo un error de interpretación del nombre, ¿verdad? Bola suave, ¿verdad? Se podría traducir del inglés el softball, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa, Omar? ¿Es cierto eso que dicen? ¿O usted en carne propia lo vive? Usted ya jugó béisbol, ahora está jugando softball. Eso es nada más un mito urbano, ¿verdad? Solo un mito, porque en realidad la habilidad de batear softball considero que es mucho más difícil que batear béisbol. Conozco de muchos jugadores que incluso han estado en el sistema organizado de béisbol, y cuando pasan al softball, si no logran hacer una adaptación, llega un momento donde se van del deporte porque no consiguen golpear la bola. Entonces hay que tener la habilidad y el deseo de mejorar y hacer los ajustes para poder lograr golpear la bola. Incluso los lanzadores también, los lanzadores tienden a cada vez a mejorar sus picheos porque tienen buenos bateadores en contra. Entonces es una mezcla de eso, de picheo y bateo. Aunado a eso, hay que hacer buena defensa. También. Entonces no es solo que el lanzador, hay mucha gente que dice, no, puedes ganar porque tienes al mejor pitcher. Sí, pero si no tiene un grupo detrás que lo respalde a la defensiva, también no sería tan exitoso. Entonces, para mí es totalmente un mito de que el softball es para viejos, o incluso estamos hablando que existen campeonatos panamericanos, suramericanos,
campeonatos No, y mundiales. es un deporte olímpico también, el softball. Estuvo en las Olimpiadas, creo que salió un tiempo y regresó para Tokio, creo que sí. Correcto, y ahora, Luis, de hecho, se juntaron la Federación Internacional de Softball con la de Béisbol, y entonces están juntos justamente para tratar de que puedan ingresar nuevamente a las Olimpiadas los dos deportes, porque habían estado como deportes de exhibición, correcto. Pero están juntas ahorita las dos federaciones y con más fuerza, entrando fuerte con eso de que nuevamente los dos deportes sean olímpicos, porque hay campeonatos mundiales de softball femenino, masculino, juveniles. Es impresionante el crecimiento a nivel mundial que está teniendo, no solo en el Caribe y acá, sino que uno de los lugares en los que se juega mucho el softball por la misma velocidad es en Polinesia, en Australia, en Nueva Zelanda y obviamente los asiáticos. Son potencia entonces en softball. Hablando un poco del torneo, Campeonato Internacional de la Alajuela Softball, vienen equipos de toda Latinoamérica. ¿De qué lugares vienen específicamente? ¿Y ya han tenido algún tipo de fogueo, por así decirlo, con algún equipo internacional? ¿O cómo está la representación de Costa Rica con respecto a las otras delegaciones? Porque vamos a ver un bonito torneo. Sí, va a ser fortísimo porque vienen a nivel de la región para aterrizar esto. Probablemente el mejor softball de la región se juega en Guatemala. Tienen un programa de ligas menores súper adelantado y ellos realmente logran plasmar toda esa ventaja que tienen en los niños y niñas en su deporte grande, y el otro lado pues es Panamá. Y entonces estos dos poderosos equipos de la región vienen al torneo para, como quien dice, si quiero aprender tengo que aprender, si quiero aprender tengo que aprender de los mejores. Y lógicamente pues el equipo nuestro también tiene muchos jugadores que juegan en diversas ligas, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Entonces el equipo de Alajuela, que somos los campeones nacionales, tenemos algunos jugadores de varios de estos países de Centroamérica que juegan en la liga guatemalteca, juegan en la liga hondureña, que ellos andan por varias partes de Centroamérica jugando y juegan con nuestro equipo. Entonces esperamos que sea un altísimo nivel de softball como el que se ve aquí en la región, e igualmente eso incrementa el nivel de nuestros jugadores y de los jugadores que están en la selección nacional, que muchos de ellos están en nuestro proyecto Alajuela Junior, también se van a enfrentar a estos jugadores y esto incrementa las posibilidades de crecimiento en su nivel de juego. No, y bueno, vos no vas a jugar en la selección porque sos venezolano, ¿o sí vas a jugar? Sí, no, estoy como coach. Bueno, como el equipo del como coach de la selección nacional, ya que no tengo pasaporte costarricense. ¿Y qué estrategias se podrían utilizar, ya que usted tiene tanta experiencia, para desde la área técnica poder empezar a trabajar este roce internacional que va a tener nuestra selección? Porque de alguna manera es la primera vez, ¿no, don Hernando, que vamos a tener una representación de softball en un torneo internacional con lo que vos decís, Guatemala, Panamá, que son potencias y que de alguna manera tenemos que aprender de ellos. Ustedes desde el área técnica, desde el área del cuerpo técnico, cómo compenetrar a los jugadores para que tengan mejores resultados en este torneo. Y básicamente los que estamos en este deporte siempre nos mantenemos jugando fines de semana, entre semanas. Entonces sería ya un momento a lo que ya comienza el torneo, unirnos y tratar de enfocarnos en las cosas pequeñas del juego. Es un juego muy rápido, un juego que no te da tiempo de pensar dos veces lo que vas a hacer. Entonces esas pequeñas cosas hay que hacerlas para que así tener buenos resultados. O sea, muchas veces en el softball la gente piensa que, por decir, con lo que tú dices, softball, bola suave, cree que va a venir y va a dar 3, 4 jonrones y es totalmente falso. O sea, es bastante difícil. Entonces muchas veces con toques de bola, hacer slap, que es una forma de batear en el softball que es bastante peculiar. Entonces tenemos que tratar de enfocarnos en hacer las pequeñas cosas del deporte. Y para mí fundamental hacer una buena defensa. Una pregunta que me surge, siempre hay jugadas específicas que ustedes trabajan, ¿verdad? Los tiros también, el catch, el pitch, siempre están como en ese contacto visual. Hay jugadas específicas que se trabajan. ¿Cuándo saben ustedes cuándo manejar esas jugadas específicas? ¿O cómo es que se maneja ese asunto de los trabajos ya realizados en camerino?
Todo va a depender de la situación de juego. O sea, la situación de juego, siempre yo he dicho que el deporte nos habla por sí solo, el softball nos dice lo que tenemos que hacer. Ya queda de parte de nosotros si lo hacemos exitosamente. ¿Depende mucho el jugador o depende mucho de la situación del momento? Las dos cosas. O sea, el jugador, porque a veces tenemos jugadores muy rápidos y tenemos que aprovechar esa destreza que ellos tienen para lograr hacer carrera, alcanzar una base extra. Y bateadores de fuerza que en cualquier momento determinado pueden llevar la bola lejos o sacarla del parque cuando necesitemos hacer carrera. Hasta inclemencias del tiempo, ¿verdad? Que esté haciendo mucho viento o que esté haciendo, no sé, mucho calor o que se esté viendo que el rival tiene algún punto ahí que podemos atacarle porque lo vemos que está débil en algo o que está muy fuerte en algo, pero podemos atacarlo con algo. Eso sí, en todos los deportes, es parte del estudio. Usted ve cuáles son las fortalezas y debilidades de su contrincante y eso se basa en todo en la vida, ¿verdad? Tratar de desarrollar tus fortalezas y minimizar tus debilidades y sacarle provecho a las debilidades del otro. Entonces muchas veces, como menciona Omar, hacer un juego tan rápido, yo sé que ellos tienen cierta posición, esa persona no es la mejor defensivamente, insistamos jugar por ahí porque por ahí les podemos hacer daño. O, qué sé yo, el catcher de ellos, el receptor de ellos no tiene muy buen brazo, es una posibilidad que lo podemos empezar a robar más bases, pero toda la dinámica te la va a dar el juego. O igual, el catcher de ellos puede ser muy bueno lanzando, no vamos a robar por ahí, entonces vamos a poner la pelota en el juego porque vamos a regalarles un out. Entonces es una serie de dinámicas en el juego que te hace hacer tu estrategia para este equipo es así, para este otro equipo es de esta otra forma. Nos vamos a enfrentar a un pitcher dificilísimo de batear. ¿Cómo vamos a jugar para tratar de hacerle una carrera? Porque en esto, Luis, en el alto rendimiento, en los partidos de alto rendimiento son duelos de picheo por la dificultad que hay para batear. Entonces un partido de estos puede quedar 3-2, 2-1, ¿verdad? Eso es lo normal, es un duelo de picheo por lo difícil que es batear. Entonces esa dinámica del juego es diferente. Ahora, en los lanzamientos de bola lenta, que es más fácil batear, el partido termina 20-25, ¿verdad? Esa es otra dinámica. Ya, no, entonces es fascinante. Entonces el deporte ya vemos que tiene muchas aristas y muchas cosas que todos desconocemos porque pensamos que es lo mismo del béisbol o es el ocaso de la gente que entrena béisbol. Bueno, ya acá pudimos erradicar esos mitos y también los invitamos a que se acerquen, como les estamos reiterando, este 21, 22 y 23 de julio al Parque Metropolitano La Sabana, a la par del Estadio Nacional, concretamente donde están las canchas de béisbol. También hay unas canchas de softball y vamos a tener este primer torneo internacional de Alajuela Softball, que está organizado por el equipo de Alajuela Softball, que son los actuales campeones del Campeonato Nacional de Softball. Y también esa pregunta que te iba a hacer, don Hernando, en Costa Rica en general me di cuenta que, bueno, el Campeonato Nacional todos van a la Sabana a jugar. En lo que es el área rural y las demás áreas, ¿hay algunas canchas también ya instauradas o no hay? ¿Cómo está manejando la federación? Sabemos que usted es de Alajuela Softball, pero también trabaja muy de la mano con la federación. ¿Cómo está haciendo la federación como para también fomentar un poco que se construyan más canchas y que la gente también del área rural pueda disfrutar de este deporte? Claro, eso es excelente. Y recientemente hubo un cambio en la federación, con el cual estamos muy esperanzados porque es gente que viene con esta idea de masificar el deporte. Entonces hay, qué sé yo, en forma extra federación se juega en las canchas de Cartago, hay otros que juegan en el Parque de la Paz, hay algunos otros torneos pequeñitos de gente jugando softball en estas canchas. En Alajuela hay cancha, pero no se le saca mucho juego, lo usan más las ligas menores, pero empezamos a tratar de hacer un proyecto de masificar, y como decís vos, por ejemplo, uno de los mejores béisboles que hay ahorita en el país se juega en Upala. Entonces, son campeones de juegos nacionales en béisbol. Entonces es un lugar al que, si ya tenemos ganancia, porque es un lugar en el que juegan béisbol, pasar de eso a enseñarles softball es más sencillo. Pero la federación tiene proyectos de empezar a masificar realmente el juego. Dale, se nos fue el tiempo. Hubiéramos querido seguir hablando mucho más, pero sí les podemos comentar que vamos a darle seguimiento, vamos a darle cobertura a este deporte, vamos a tratar de ir, don Hernando, al torneo. Estoy casi seguro que sí vamos a hacerlo. Se les damos las gracias, muchas gracias. Omar, muchas gracias a ustedes también. Y nos vemos la próxima semana en esto que es Adrenalina. Que la pasen bien. Don't stop.